Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Cristian David Cerón Ibarra y vamos a ver hoy la historia de la semántica. Vamos a mirar cómo esta parte de la lingüística es tan importante para entender el lenguaje, las oraciones, los contextos y las diferentes manifestaciones a través de qué significan las palabras. Para esto, pues súper importante lo que les tengo preparado, unas diapositivas que nos van a dar cuenta sobre todos estos procesos de la creación del signo. Aquí tenemos las diapositivas, 1, 2, 3, por aquí las tenemos. Ok, entonces estoy por acá abajo. Bueno, vamos a mirar iniciando qué es lo importante para entender de la semántica, cómo es que nosotros vamos a poder ver cómo esta ha ido evolucionando a través de los diferentes tiempos. Tiene una historia, de una forma muy básica y muy definida. Nosotros vamos a hablar acerca de esta historia sobre unos conceptos claves. Entonces, primero que todo vamos a entender lo siguiente. La semántica, según Fernández González, comienza a gestar su historia desde ciertos conceptos que ya conocemos, como lo es lo etimológico. Antes se hablaba de etimología y no se hablaba de semántica. Pero ¿qué es la etimología? La etimología es el origen de donde provienen de las palabras. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el latín vocare, que significa el llamado a ser feliz, entonces, pues esta palabra viene desde el latín, ¿cierto? Y significa vocación. Entonces, ¿qué es la vocación? Viene del latín vocare, que significa el llamado a ser feliz. Luego se comienza a hablar de la semántica como un problema inicial de la filosofía, es decir, la filosofía comienza a preguntarse qué es el significado de las palabras, cómo está dado, cómo se dirige, cuáles son, por qué es el significado de algo, cómo ese significado transforma o se transforma en una oración, en fin. No se hablaba desde semántica, ojo, no se hablaba de la palabra semántica en la historia, pero sí se comenzaba a hacer alusión. De hecho, los griegos y los latinos, a través de sus diferentes hipótesis y diferentes preguntas que hacían, comenzaron a dar su origen a lo que conocemos como semántica. Entonces, una de las preguntas era: ¿el signo es arbitrario? ¿Pero qué es el signo? Pues el signo es una representación mental muchas veces que nosotros tenemos con asociación a un contexto. Es decir, esto es un signo. ¿Y por qué el signo es arbitrario? Ok, porque cuando tú haces así y por ejemplo dices por favor y tú pones las manos así, se entiende, ¿sí? Ese gesto. Y si tú lo haces aquí en Colombia se entiende, pero si lo haces en Estados Unidos se entiende, si lo haces en Francia se entiende, en África se entiende, en cualquier lugar del mundo este signo se entenderá. Por esa razón el signo es arbitrario, es decir, por esa relación que estamos haciendo lo entienden en todas partes y en todos los contextos diferentes, ¿sí? Luego comenzaban a hacerse preguntas como: ¿hay relación entre el significante y el significado? ¿Qué es el significante? Están diciendo eso, están preguntando, ok, vamos allá. El significante es cuando tú pronuncias una palabra, son los sonidos de la palabra. Vámonos con el ejemplo de la palabra perro. Entonces, si tú dices perro, ¿sí? ¿Cuál es entonces el significante? El significante, lógicamente, pues va a ser entonces la pronunciación de esos diferentes fonemas a través del habla. Entonces, perro, esa va a ser el significante. Y el significado, si te estás pensando qué es, va a ser la imagen mental que se crea en tu mente a partir de la pronunciación de esa palabra. Entonces, imagínate un perro. ¿De qué color te lo imaginaste? Ok, no importa el color que te lo hayas imaginado, o no importa lo que te hayas imaginado tampoco, pero la mayoría se habrá imaginado un animal, ¿sí? A través de un significante, pues hay un significado, ¿listo? Entonces habrá relación entre el significante y el significado. Hay relación entre la palabra que produzco y la palabra que me imagino, o la palabra que grafico en mi mente, ¿sí? Vamos a ver que sí puede haber relación más de la que nosotros pensamos. Luego otros autores como Procio hablan sobre los cambios semánticos, es decir, los significados a veces se están dando por lo social y cambian según lo social, cambian según la sociedad, cambian según las diferentes manifestaciones lingüísticas en las que nos encontremos, ¿sí? De hecho, el Sexto Empírico hablaba de que eso que hay en el medio entre el significante y el significado se le llama objeto, y que eso que nosotros percibimos de las cosas sí es una percepción simultánea. Es decir, nosotros para saber una palabra y saber su significado debemos percibir todo eso simultáneamente, tanto el significante, el objeto y el significado, ¿sí? En una sola, para conocer a qué se refiere, ¿sí? Barron era el que hablaba sobre etimología y era un concepto muy de antaño que hablaba
solamente de que tal vez esta era la única disciplina de la lingüística que se encargaba de estudiar el origen de las palabras, pero no se le ponía atención al significado porque estaban como que, no sé, ocupados haciendo estudio en otro tipo de las relaciones lingüísticas, tal vez en el orden de las oraciones, tal vez estaban más ocupados pensando en el sonido de las palabras, pero eso ya van a ser historias que le corresponden, ¿no?, a la fonética, a la fonología, a la morfosintaxis, bueno, en fin. Ahora vamos a mirar la historia de la semántica, cómo se dio en la Edad Media. En la Edad Media, la escolástica, ¿cierto?, como escuela, comienza a renovar, ¿sí?, el significado de la semántica o de lo que puede ser esta relación del significado de las palabras a través de Dionisio de Tracia. Entonces, ¿las palabras son naturales o son artificiales? Son las palabras simplemente automáticas del cerebro y ya está, o son creadas por el mismo hombre de alguna manera, ¿sí? Preguntas que también se pueden relacionar: ¿es el signo natural o es el signo artificial? Pues autores como San Isidoro de Sevilla hablaba de que las lenguas tienen una particularidad única y que cada lengua tiene su propia particularidad y que esa particularidad pues va a estar demarcada por un X de significados o por el X de la lengua, yo que sé, algo propio de esa lengua, ¿sí? Y luego otros autores como Petrus Eilei, no sé cómo se pronuncia, pero hablaba de qué significan las palabras, cómo significan las palabras, ¿sí? ¿Por qué la semántica no es fonética? ¿Sí? Porque nosotros a veces pronunciamos una palabra y si decimos la palabra perro, diríamos, bueno, y eso no es fonética, eso no es fonema, eso no es un fono luego, ¿sí? O sea, no está relacionado con eso. Pues en la semántica no, porque si nosotros hablamos de fonética y fonología, podemos estar hablando de la relación que hay entre el uso de la lengua con la emisión de los sonidos, pero no del significado. En cambio, en la semántica sí que va a haber relación entre lo que pronunciamos con lo que significa eso que estamos pronunciando, ¿sí? Por eso nosotros también concebimos de que Arens hablaba de que las palabras se pronuncian a medida de que se las entiende. Es decir, si yo tengo que pronunciar la palabra lapicero y te digo, y pásame el lapicero, es porque yo sé qué significa el lapicero. Si yo no supiera qué significa el lapicero, tal vez haría un signo arbitrario y te dijera, ay, pásame ese vaino que está ahí negro, ¿sí? Porque no sé cómo se llama. Entonces, ojo, súper importante, porque cuando nosotros usamos las palabras, nosotros tenemos que significarlas de alguna manera y para usarlas tenemos que conocer el significado. En el Renacimiento comenzó a hacerse más popular el estudio del griego y el latín y cómo las palabras estaban relacionadas de alguna forma, y se decía que las lenguas eran muy parecidas y que tal vez todas las palabras significaban lo mismo. Bueno, en fin, entonces dijeron, hey, vengan, reduzcamos la lengua al hebreo, que vaya a ser la lengua madre, sin entender que tal vez habían otras lenguas que podrían hacer parte de eso y que la significación era diferente en un contexto determinado, ¿sí? Y luego ya otros autores como Teodoro vino a decir que había una influencia sociohistórica, es decir, tal vez la tradición oral estaba de alguna forma unida con lo que es la semántica, con lo que significan las palabras, tal vez nuestras familias, las enseñanzas, yo qué sé, inclusive las conquistas, ¿sí? A través de la guerra. Recordemos que el español, pues, o las lenguas se aprendieron a través de diferentes conquistas o guerras ganadas o perdidas, y esto nos estaba dando a conocer entonces tal vez Teodoro si había una influencia sociohistórica a través de esto para entender las palabras o lo que es la semántica. En el siglo XVII nos vienen a hablar sobre gramática comparada Francis Bacon, y dice que se estudia la palabra por atención al significado. Si yo tengo la palabra estuche, ¿sí? Entonces yo voy a poner atención a su significado y voy a comenzar a estudiar esta palabra en el contexto de una oración. Entonces en el estuche están las gafas, ¿sí? Y comienzo a hacerme preguntas sobre ese significado y demás. Ya otros autores como Port Royal nos hablaban de la importancia de que las palabras tengan una lógica, de que estén estructuradas, de que lógicamente nosotros sepamos dónde ponerlas, cómo ponerlas, cuándo ponerlas, para qué ponerlas, por qué ponerlas, ¿sí? Dentro de una oración. Por esa razón yo te digo, hey, quiero comer perro caliente, y no te digo caliente, quiero perro el comer, ¿sí? Porque ahí no habría una relación de oración y no habría algo ordenado. Entonces, lógicamente, no estaría aplicado a algún contexto. O sea,
a pesar de que hay semántica, pues no hay una relación entre palabra y palabra o cosas que me permitan a mí entender la frase completa. Port Royal comenzó a hablar de que la morfosintaxis era muy necesaria para la semántica y vaya que sí tenía razón, porque nosotros tenemos que tener oraciones completamente organizadas para poder hablar sobre semántica. Entonces luego ya vienen otros autores a decir, venga, hagamos un diccionario etimológico y allí tenemos ya las aspiraciones más grandes acerca del uso semántico y vamos en ese diccionario etimológico a poner todas las palabras habidas y por haber para que ya se ponga el significado de eso, pero no, la semántica va mucho más allá de eso, porque hay significados que ni siquiera los vas a encontrar en un diccionario, o si los encuentras sería un diccionario súper regordete, porque van a haber palabras que se asocien con muchas cosas de tu vida cotidiana, con muchos contextos de tu vida cotidiana, como por ejemplo decir, uy, qué man tan perro. Si estamos nosotros en el contexto de perro, entonces date cuenta cómo nosotros tenemos los diferentes contextos con las diferentes oraciones y cómo la semántica hace parte de este proceso y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿listo? Entonces este man Port Royal hablaba de la composición, la derivación, la significación, la flexión, la relación que había entre esas oraciones, pero era muy importante, ¿sí? Y comienza Brill a acuñar primeramente ya la palabra semántica. Este autor, ¡pum!, dijo, venga, a toda esa cuestión del significado de las palabras, lo que es, lo que significan, la relación del significante, el significado, llamémoslo semántica. Y comenzó este man a hablar, listo, pues entonces semántica se llamará, y así se comienza a hacer un estudio más relacionado sobre la semántica. Y ya entran otros autores como Ferdinand de Saussure, que es el padre de la lingüística, ¿cierto? Y dice, bueno, las palabras se pueden estudiar a través del tiempo o en una partecita del tiempo me detengo. Entonces la puedo estudiar en este año, en este año, en este año, en este año, qué ha pasado con eso, o me detengo en un año y estudio qué pasó nada más en ese año. Respectivamente se le llamó a eso diacronía y sincronía. ¿Listo? Entonces luego vinieron a hablar sobre el signo lingüístico y la importancia de los signos. De hecho, Saussure estudiaba el signo pero dentro de lo social, a lo cual le llamó semiología, ¿sí? Y otros autores comenzaron a decir, venga, es que el signo tiene varios significados, entonces a eso llamémoslo sememas, ¿sí? Esto lo dijo Adolf Noren, por ejemplo. Entonces los sememas van a ser los diferentes significados del signo. Luego vinieron otros como Wittgenstein a hablar de que las palabras estaban aisladas en una oración. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, quiero comer perro caliente, entonces cada palabra tiene un significado, está aislado de otro, pero luego esto lo refutó Casey Fyodor diciendo que eso es mentira, que las palabras tal vez tienen relación con las palabras entre sí. Es decir, si yo digo quiero comer perro caliente, todas esas palabras en su conjunto me ayudan a entender qué es lo que yo quiero. Y por esa razón no digo quiero comer pared caliente, ¿sí? Entonces des en cuenta cómo nosotros utilizamos la semántica para algo tan elemental que es la comunicación. Ya otros autores como Jostrera comenzaron a hablar del campo semántico. El campo semántico es cuando tú usas una palabra y la acuñas a un conjunto de palabras más grande. Entonces, por ejemplo, campo semántico de medios de transporte, pues entonces avión, barco, bicicleta, submarino, etcétera, todos los medios de transporte que haya, ¿sí? ¿Los puedes acotar? Por supuesto que sí, acuáticos, aéreos, terrestres, en fin, ¿sí? Esto lo vamos a ver en los próximos videos, pero entonces comenten qué han aprendido hasta acá o qué les ha interesado desde aquí de la historia de la semántica y hagan algunos ejemplos de la semántica, porque hay palabras que en algunos lugares, por ejemplo, son diferentes, ¿cierto? Según la dialéctica. Hagan un ejemplo sobre eso. Es decir, ¿qué palabra aquí la conocemos de alguna manera y en otra región se conoce con otro significado? Por ejemplo, me gustaría a mí... mejor no digo ese ejemplo porque es muy chistoso. Entonces, más bien piensen ustedes qué palabras pueden usar, porque semánticamente pensé y tal vez para unos ese ejemplo no sea muy apto, para otros sí, a algunos les dé risa, a otros digan, no, por Dios, sí, pero bueno, da igual. Entonces piensen ustedes qué palabra nosotros podemos usar y les dejo en incógnita cuál era el ejemplo que iba a poner. O se los digo por allá en otro video. Entonces, otros autores como Hensley hablaron sobre la expresión y el contenido. Es decir, si usted está viendo una banderita ahí con una florcita, todo chévere, es porque eso tal vez nos da la imagen de que hay una marcha. Y bueno, ahí hay un resto de cabezas, es lógico que haya una marcha, ¿sí? Pero, es decir, la asociación del signo dentro de la marcha, ¿sí?
nos hace saber que está, yo qué sé, protestando por algo, marchando por algo. Y la flor, que es sinónimo de paz, de tranquilidad, etcétera, seguramente es por algo relacionado con eso. Que sería muy distinto si yo encuentro esa bandera de Colombia, pero la encuentro, por ejemplo, en un pastel, en una torta. Entonces eso ya sería celebración. O si yo la encuentro, por ejemplo, fuera de una casa. Entonces tal vez eso sea el 20 de julio. Entonces este man Hensley hablaba sobre eso, ¿sí? Sobre cómo la expresión, ¿sí?, tenía una sustancia y la sustancia tenía contenido y el contenido un resto de vainas que decía este man que eran algo un poco complejas, pero miren que acá, por ejemplo, en el ejemplo que están aquí, valga la redundancia, ustedes pueden ver eso, ¿listo? Jack Greimas, que también era otro semiólogo, pues hablaba al respecto de lo mismo, es decir, cómo los signos ayudan al significado de las palabras y son muy importantes para entenderlos, ¿sí? Sobre Cass y Fyodor ya les había hablado porque las semánticas sí guardan relación, es decir, la palabra sí guarda relación entre todo su contexto de la oración para que nosotros lo podamos entender. Y listo. Me canso, pero ¿qué vamos a ver? A ver, ¿cuál es la relación de ciertas palabras con lo semántico? ¿Cierto? Vamos a ver que hay una relación de unas palabras que son algo extrañas, pero que son súper interesantes y que es lo siguiente. La semasiología va a ser una parte de la lingüística, lo podríamos decir, o como digamos una subdisciplina, tal vez, ¿sí? Sobre la semántica que estudia los diferentes objetos mentales del significante. Es decir, si yo me imagino la palabra perro, es decir, si yo me imagino un perro a través del significante perro, porque pronuncié la palabra perro, pues para mí yo voy a tener diferentes asociaciones de eso. Perro, un animal, perro, un hombre infiel. Aquí en Colombia se le dice perro, un hombre infiel. Puede ser perro caliente, puede ser perro, un parcero. Acá también se le dice, ay, que hubo perro. Entonces eso también es como digamos una asociación que puede hacer. Y eso le diríamos que es semasiológico, ¿sí? Onomasiológico, que es onomasiológico, parto de un objeto mental para ver todo su significante. Entonces yo tengo ahí un elefantote grandote imaginado acá en la mente, ¿sí? En la mente tengo un elefante grande y digo, bueno, ahora sí, ¿qué significante le puedo dar a esa imagen de elefante? Pues yo puedo decir elefante, pero también puede decir animal, puede ser también peluche, puede ser también, uy, mira, es un cuadrúpedo, también puede ser, uy, qué animal tan grandote. O sea, son muchas cosas que yo puedo utilizar para poder darle referencia onomasiológica a ese objeto mental. ¿Listo? La significación, pues son los objetos y los conceptos que ya están definidos intencionalmente por rasgos distintivos, es decir, por allí más abajo vamos a ver rasgo pertinente, es decir, ¿qué es un rasgo pertinente o rasgo distintivo? Cada cosa tiene un rasgo distintivo. Esta cartuchera es cartuchera por los rasgos distintivos. Cierre, otro cierre, colorcito, está así, ¿sí? Entonces este rasgo que esto tiene me hace ver que es una cartuchera y me hace ver que no es un libro, porque el libro va a tener otros rasgos diferentes, rectangular, ¿sí? Tiene imágenes, yo no estoy haciendo publicidad a esto, pero entonces sí, tiene imagen, o si yo veo un mouse, entonces igual, ¿sí? Mira que tiene un rasgo distintivo, ¿sí? ¿Ya? Todos los objetos tienen un rasgo distintivo, entonces mira, todos los objetos tienen un rasgo distintivo, todos los que nosotros miremos tienen un rasgo distintivo. Esto es un reloj, no es un televisor, ¿sí? Entonces, ok. Todo eso es un rasgo distintivo, un rasgo pertinente, ¿sí? Es decir, que las cosas tienen su característica propia para que nosotros las entendamos. Luego, vamos a hablar un poco también, por ejemplo, de los morfemas, que es la unidad mínima del significado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el morfema sub, significa debajo y por eso submarino, o submarino, debajo del mar, por eso la palabra es submarino. Entonces, ¿cuál es también la unidad o la mínima unidad semántica? Pues va a ser en sí el sema. El sema va a ser la mínima unidad de significación, que en este caso, en el ejemplo anterior, sería la mínima significación, sería sub. Entonces sub va a ser una mínima significación que significa debajo, porque si solamente cojo la S, la U sería su, que bueno, también sería tuyo, pero entonces es otra significación. Pero si cojo la S sola o la U sola, pues eso van a ser signos, van a ser simplemente una cuestión más gramatical que no vendría a generar un significado, ¿listo? Entonces,
Ahí en cuanto a los morfemas y los semas, que son la mínima unidad de significación, las lexias, que son la raíz de una palabra. Entonces en la palabra pan es una lexia, porque a raíz de esa palabra yo puedo decir panadero, panadería, pancito, panzote, pan, bueno, en fin, ¿sí? Entonces esa es una lexia, es una raíz de una palabra de donde me vienen a surgir otras palabras de la misma familia generalmente. Entonces luego hablamos de un archisemema, ¿sí? Aunque se me olvidaba los sememas son los significados por el conjunto de semas. Es decir, que si yo tengo una unidad mínima de significación, ¿cierto? Entonces algo se significa por el conjunto de semas. ¿Cómo así? A ver, semas: avión, barco, carro, tren, bus. ¿Qué es eso? Ahí hay varios semas. ¿Y qué es? Pues medios de transporte. Entonces ahí podemos ver entonces lo que es un semema. ¿Listo? El archisemema entonces ya es como que el subconjunto de un conjunto de semas y las características que le damos de servir eso para algo. Es decir, si tengo un mueble, una silla rodante y si tengo un banquito, pues sirven ¿para qué? Para sentarse. Entonces ahí estamos hablando de archisememas. Archilexias, dos o más raíces o dos o más lexias. Archisemema se convierten en un sema común, es decir, si yo tengo una silla, un banquito, un mueble, entonces es asiento, ¿sí? Son asientos. Entonces ahí estoy hablando de archilexemas. Tome asiento. Ok. Rasgo pertinente. ¿Qué son los rasgos pertinentes? Los rasgos pertinentes son cosas que tienen el sema para diferenciarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está lo que yo ya les decía hace un rato. Pues si es una silla, pues la silla tiene su espaldar, tiene sus cuatro patas. Por eso una silla es una silla y no es un caballo, pues porque un caballo tendría cuatro patas, estaría vivo, tendría pelo, en fin, un resto de vainas que son pertinentes para que yo pueda entender una palabra. Vamos a ver ahora sí conceptos claves que podemos tener con la semántica. La semántica no solamente es una, hay de varios signos. Acá vamos a ver tres: semántica lingüística, sobre el significado convencional de las palabras, lo que todos entendemos igual, palabra perro, común a todos, ¿sí? Semántica conceptual, literal o concreto, ese palabra perro, oye, ese man es muy perro, entonces ya es más concreto ese significado a un grupo de hablante, ¿sí? Y semántica asociativa, el concepto que se relaciona, ¿sí? Por ejemplo, entonces si digo bajo calorías es que es bueno para la salud, si digo que es alto en calorías es que es malo para la salud, ¿sí? Para eso había un término que no me acuerdo cuál es, y es un término que se llama, que no me acuerdo cuál es, se los debo. En el próximo video voy a explicar sobre este término y sobre otras cuestiones semánticas, por eso por favor síganlo viendo y comenten muchísimo acá sobre ejemplos. Hagan un ejemplo sobre las cosas que les he dicho hasta acá, sobre las cosas que le he comentado, lo que ustedes quieran, para mirar que de verdad están entendiendo el tema. Pregúntenme si no entienden, que no hay problema. Entonces vamos con rasgos semánticos. Los rasgos semánticos pues precisamente están dados porque digamos que son positivos o negativos para algo. Entonces si yo tengo la palabra cartuchera, entonces va a ser positivo para estuche, positivo para objeto, pero va a ser negativo para persona, negativo para llorar. ¿Por qué? Porque las cartucheras no son personas y no lloran, pero sí son objetos y sí son estuches. Si miran qué fácil que es aquello de lo positivo y negativo, entonces háganme un ejemplo sobre eso positivo y negativo para mirar a ver si entendieron esta parte. Vamos a hablar además de que 4 aspectos semánticos muy importantes. Entonces el lógico, que es cómo la lengua puede adquirir y transmitir conocimientos; el psicológico, por qué y cómo se comunican los hombres con el exterior; y el social, cómo influye la sociedad en la adquisición del lenguaje; y el lingüístico, cómo se entiende el significado del lenguaje, ¿sí? Hágame un ejemplo de cada uno. ¿Por qué? Porque hay significados, por ejemplo, que son más psicológicos. Entonces, si yo digo la palabra perro, tal vez cuando hice el primer ejercicio alguien se acordó de un novio perro, ¿sí? Y no otra persona se acordó de un perro caliente que alguna vez se le cayó y que tuvo que gastar plata por ello. Y bueno, en fin, otro se acordó sí de un animalito, pero con aversión porque es que un perro lo mordió y le tengo miedo a los perros. Entonces des en cuenta que hay varias características de los significados y por eso las palabras a veces, según el uso y el contexto que les demos, significan cosas diferentísimas, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora sí cuáles son los conceptos claves o los papeles semánticos. Entonces,
Papeles semánticos, hablamos de agente-paciente. ¿Qué es un agente? El que comete la acción, y paciente, pues, la acción que es que ha sido cometida por el agente. Entonces Juan se comió la torta. En este caso Juan es el agente y paciente se comió la torta. ¿Sí? El instrumento y experimentador, ¿sí? Ella pintó la puerta con una brocha. Brocha es el instrumento y María se siente contenta. María es el experimentador, ¿sí? David viajará desde Ibagué a Pasto. David viajará desde Ibagué, es ubicación, origen Ibagué, ¿sí? Y a Pasto es el objetivo. Entonces miren que es en donde se encuentra, de dónde se mueve y a dónde va, ¿sí? Están las relaciones léxicas de sinonimia, antonimia. Sinonimia, pues palabras que son iguales, entonces mico, mono, ¿sí? Pero ojo que uno debe utilizar mucho las palabras según el contexto, porque puedo decir yo mico, mono, primate, ¿sí? Pero yo no le digo a un niño, hey, deja de saltar, que pareces un primate. No, pues yo le digo, hey, deja de saltar, que pareces un mico. O deja de saltar, que pareces un mono, ¿sí? Entonces des en cuenta que la sinonimia uno la utiliza en determinado contexto, igual la antonimia, aunque la antonimia es graduable, es decir, y también no graduable. Graduable, por ejemplo, más bajo, ¿sí? Menos bajo, en fin, ¿sí? Y no graduable, macho, hembra, ¿sí? Entonces yo no puedo decir más macho, más hembra, bueno, en fin, ¿sí? O bueno, no creo, pues en el mundo en que estamos ahora todos se inventan, pero pues no sería lo lógico ni lo lingüísticamente aprobado, pues hablar así, de esa manera, ¿sí? También hablamos de lo que son los hipónimos. Los hipónimos son palabritas que están relacionadas a una jerarquía semántica, es decir, si yo tengo un supraordinado que es animal, ¿sí? O animales. Animales es un concepto supraordinado que está alto, por eso es supraordinado, y voy a decir hipónimos. Entonces, animales, caballo, perro, gaviota, gato, hipónimo, 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 ¿sí? Esos son los hipónimos. Ahora, entre todos ellos, caballo, perro, gato, son cohipónimos, ¿listo? Entonces, luego de esto seguimos con los prototipos. Los prototipos son la significación más aceptadas. Si yo digo camisa, sí, lo más parecido, yo le puedo decir a usted, páseme la camisa. Pero si yo le digo, y pásame esa blusa que está ahí, pues usted me entiende porque hay un prototipo de significación en su mente. Pero sería muy diferente si yo le digo, páseme esa camisa y usted me pasa una media, ¿sí? Entonces la media, pues ya no sería, o sea, estoy sonando como muy gomelo. Sí, entonces la media ya no sería el prototipo, ¿sí? El prototipo ya sería diferente. De hecho, los prototipos guardan su relación en algo, ¿sí? Entonces, camisa, blusa, pues no va a ser lo mismo que al prototipo media, porque el prototipo media, pues será media pie, de pronto calcetín, yo qué sé, ¿sí? O sea, guardan esa relación, ¿sí? Las palabras homófonas, qué chévere, las palabras homófonas, las que se pronuncian igual, pero se escriben diferente. Hola, hola, ¿sí? Hay una ola que viene desde lejos, ¿sí? Hola, te estoy hablando, que hay una ola que viene desde lejos. Hola, ¿hay alguien ahí? Entonces des en cuenta que los homófonos son palabras que los utilizo para eso, ¿cierto? Y los homónimos son palabras que se escriben igual, ¿sí? Pero que tienen diferente significado. Entonces, por ejemplo, en el banco hay un banco, ¿sí? Para sentarse. Entonces, ahí miren, banco, banco. ¿Listo? La polisemia son diferentes formas idénticas que las puedo utilizar en el contexto de una oración. Entonces el cuello de una botella también es el cuello de una camisa. Me sirve para poner el ejemplo, ¿cierto? Súper entendible de lo que es la polisemia. De hecho, pónganme un ejemplo, escríbanme un ejemplo acerca de todas estas palabritas por ahí, o bueno, por lo menos unos 3 o 4 ejemplos para saber que entendieron bien la temática, ¿listo? Luego veamos con el juego de palabras, que es muy sencillo para que lo entiendan y se los voy a resumir así. No es lo mismo decir 1 kilo de azúcar morena que, hey, morena, 1 kilo de azúcar, ¿sí? Des en cuenta cómo la semántica y las palabras tienen que guardar relación, orden, significado para poderse entender, ¿sí? La metonimia, que significa según la experiencia. A propósito de hoy, ganó Colombia. Pero ¿será que ganó el partido? ¿Será que ganó qué cosa, no? Pero ganó Colombia. Colombia en realidad no ganó porque Colombia es una palabra, ¿sí? Y no es una personificación de un ser viviente, pero se entiende que quien ganó fue algo social, algo relacionado con algo más, ¿sí? Entonces yo puedo decir el Congreso habló, ¿sí? En esta metonimia, y yo sé que el Congreso no habla, pues porque el Congreso es un conjunto de bancos y un conjunto de estrados de madera, una oficina, y eso no, pues, ¿cómo va a hablar? Es ilógico, ¿sí?
pero yo entiendo cuando me dicen, hey, el Congreso habló y se pronunció sobre la ley tal, entiendo que quienes hablaron fueron las personas dentro del Congreso. Entonces ahí estamos frente a un caso de metonimia y la colocación que va a ser la asociación por definición de diferentes palabras. Entonces martillo, clavo, herramienta, etcétera, y eso es todo lo que tengo que comentarles a partir de lo que puede ser la semántica. Y no puede haber más. Entonces podemos ver por qué la semántica es tan importante y cómo nosotros la relacionamos con muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Si tú quieres saber algo al respecto y saber qué significan las palabras, cómo significan y demás, pues tú tienes que entender que la semántica hace parte de tu contexto, de tu vida cotidiana, de tu mundo, de tu realidad, de tu yo, de tu todo, ¿sí? Y que es una rama de la lingüística que además estudia una parte pequeñita de la lengua, muy pequeñita, ¿sí? Porque también está la morfosintaxis, la fonética, la fonología, la semiótica, la sociolingüística, la psicolingüística, la pragmática, que bueno, la semántica sí que va a usar la pragmática, el discurso, está la neurolingüística, o sea, hay un resto de disciplinas que nos ayudan a entender por qué nosotros hablamos como hablamos y por qué es importante que sepamos cómo hablamos, ¿listo? Entonces, si tú no sabías sobre historia de semántica o cómo es que está relacionada esta disciplina tan bonita de la lingüística, pues aquí lo aprendiste. Dame ejemplos, suscríbete, sigue todos mis videos acerca de semántica, también vas a encontrar otros videos súper interesantes y pues nada. Si quieres comparte con tus compañeros de clase, si este video es para una clase, si es para ti pues te felicito, has triunfado, en fin. Entonces súper chévere que miremos todos estos videos para poder aprender más. Creo que nos estamos viendo ya por allá en otro video. Y no te olvides, mi nombre es Cristian Cerón y esta vez miramos historia de la semántica. Bye bye.